El siguiente contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Es apto para toda la familia. A esta hora se integran los servicios informativos de la Presidencia de la República para que conozcan de primera mano todas las acciones del Gobierno Nacional. Aquí comienza Noticias del Mediodía en Casa de Nariño en línea. El futuro es de todos. En Colombia a las 12 del día, 1 minuto. Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía de Casa de Nariño en línea, un espacio de servicio de la Presidencia de la República para todos los colombianos. La temperatura ahora a esta hora en Bogotá es de 16 grados centígrados. Saludamos a quienes nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales del Gobierno Nacional y de la Presidencia de la República. Aquí están nuestros titulares, sean bienvenidos. La racionalidad para mantener a la policía adscrita al Ministerio de Defensa no es por capricho y se defenderá en debates democráticos. El presidente Iván Duque ratificó que la institución conserva su carácter civilista como lo contempla la Constitución. El jefe de Estado pidió no satanizar a las fuerzas militares ni relativizar el Código Penal colombiano, donde se da el carácter de delito a los bloqueos. Los bloqueos son bloqueos, las obstrucciones al transporte y a la movilidad son contrarias a la ley y defenderemos los derechos de los demás, recalcó el presidente. La vicepresidenta y canciller de Colombia se reunió con inversionistas y empresarios de Estados Unidos para lograr mayor inversión en el país. El objetivo de este encuentro es lograr posicionar nuevos sectores económicos colombianos en América del Norte. A partir de este viernes 9 de julio comenzará la vacunación contra el COVID-19 general para los colombianos de 40 a 44 años. El país logró la cifra récord de vacunación en un solo día con más de 480.000 dosis aplicadas. El ministro de Salud urgió a las autoridades territoriales a hacer énfasis en la vacunación de ciudadanos de 50 a 59 años. Sobre cómo avanza la vacunación en el magisterio y el retorno a clases, en minutos habla en Casa de Nariño en línea María Victoria Angulo, ministra de Educación. Avanzan los convenios para la construcción de infraestructura en Colombia. El Ministerio del Deporte y la Alcaldía de Chigorodó, Antioquia, firmaron convenio para la inversión de 22.000 millones de pesos. Positivo balance de registro en el Estatuto Temporal de Protección reportó Migración Colombia. Más de 1 millón de venezolanos aplicaron el registro, confirmó la entidad estatal. Casa de Nariño en línea. La noticia en Casa de Nariño en línea. 12 del día, 3 minutos en Colombia, y la noticia del día está en la conmemoración de los 70 años del Comando General de las Fuerzas Militares. Allí el presidente de la República, Iván Duque Márquez, habló sobre varios temas, aseguró que no se puede satanizar y difamar el papel histórico de las fuerzas militares en nuestro país, y también el jefe de Estado aseveró que las fuerzas militares no se pueden equiparar con quienes han querido pisotear la ley y también violar los derechos de los ciudadanos. El presidente Carlos Fernando, muy buenas tardes, habló también de nuevo en respuesta del informe de la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy buenas tardes, Slobodan Daliana, seguidores de Casa de Nariño en línea. El jefe de Estado allí en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, en el occidente de Bogotá, se refirió de nuevo e insistió en este informe que presentó la Corte Interamericana de Derechos Humanos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acerca de lo ocurrido en Colombia desde el mes de abril, cuando se presentaron las movilizaciones sociales de protesta. El presidente fue enfático en indicar que no se debe relativizar nuestro Código Penal colombiano. Insistió en que este informe no es obligante del Estado colombiano. Por supuesto, existe una normativa, una ley como es el Código Penal colombiano, y allí en el artículo 353A se llama bloqueo a lo que es bloqueo: obstaculizar y detener la movilidad de los colombianos, libre movilidad, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la alimentación. Entonces, que no se debe relativizar justamente este tema. Y también, Daliana, muy buenas tardes. El presidente destacó todo el labor del papel de las fuerzas militares en pandemia y también en protección de los ciudadanos.
Eslovan, muy buenas tardes para usted, para todos los televidentes de Casa de Nariño en Línea. Así es, el mandatario de todos los colombianos también hizo referencia a la Operación San Roque, la que ha sido considerada la acción humanitaria más importante en la historia de nuestro país a propósito de la coyuntura por la pandemia del COVID-19. Esta operación en la que todas las fuerzas llevaron alimentación, insumos médicos, prestaron una acción humanitaria tremenda que ha permitido salvaguardar la vida de millones de colombianos. Destacó así también el papel de las fuerzas militares en este sentido. Pues vamos de una vez al occidente de Bogotá, a la escuela José María Córdoba, en la calle 80, en la capital del país. Huguet Pérez con todos los detalles de la intervención del discurso del presidente de la República, Iván Duque Márquez. Huguet, muy buenas tardes. Un saludo a la mesa de trabajo. El presidente Iván Duque asistió esta mañana a la conmemoración del aniversario número 70 del Comando de las Fuerzas Militares aquí en la escuela José María Córdoba, donde resaltó el trabajo en sus operaciones y al mismo tiempo señaló que las fuerzas no se pueden estigmatizar. Da tristeza muchas veces cuando vemos las pretensiones de algunos de difamar, de demonizar y de satanizar el papel histórico que han cumplido en nuestro país las fuerzas militares y de policía. Las fuerzas militares y de policía de Colombia no pueden ser equiparadas a quienes han pretendido pisotear la Constitución y la ley y han apelado a las más crueles prácticas de crímenes de guerra, atentando contra la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los ciudadanos. Del mismo modo, el jefe de Estado reiteró que los bloqueos son una contundente violación a los derechos de todos los colombianos. Aquí no vamos a relativizar lo que dice el artículo 353A, llamándolo cortes de ruta. Los bloqueos son bloqueos. Las obstrucciones del transporte y la movilidad son claramente contrarias a la ley y defenderemos los derechos de los demás siempre. Y por eso, una vez más reiteramos que la base de un Estado social de derecho es que los derechos del individuo tengan como frontera los derechos de los demás. Asimismo, el presidente Iván Duque se pronunció nuevamente sobre el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, señalando que Colombia está implementando todas sus recomendaciones. Frente al reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la gran mayoría de sus recomendaciones ya han sido adoptadas y están siendo adoptadas por el Estado colombiano. Un Estado protector de los derechos humanos, un Estado que tiene cero tolerancia con cualquier conducta de un miembro de las fuerzas contraria a la Constitución y la ley, y además un Estado que vela siempre por la transparencia, la separación de poderes, la colaboración armónica entre los mismos y donde también se tiene claridad en la separación de las distintas jurisdicciones, empezando por la separación entre la jurisdicción ordinaria y la justicia penal militar. Durante la ceremonia, el general Navarro le hizo entrega al presidente de la República del informe técnico de la Operación San Roque, la cual muestra los detalles de todas las operaciones que han realizado en el país en el marco de la pandemia del COVID-19, apoyando a todos los colombianos. Por eso, el éxito de la Operación San Roque no solamente está medido en sus tareas puntuales de enfrentar el COVID-19, sino que en medio del desarrollo de la Operación San Roque se logró, entre otros, la menor tasa de homicidios en 46 años, la menor tasa histórica de secuestros desde que llevamos esas estadísticas, la mayor erradicación manual de cultivos ilícitos registrada por Colombia, las mayores incautaciones históricas de clorhidrato de cocaína y de otros estupefacientes. Por supuesto, las tareas de interdicción en todos los lugares, pero además acompañado de la mayor destrucción de laboratorios.
Informó desde el campo de paradas de la Escuela Militar José María Córdoba para Casa de Nariño en Línea, Euguet Pérez. Muchas gracias a Euguet Pérez por su reporte, y también Carlos Fernando, el presidente de la República, expuso de una manera más amplia la inconveniencia que plantea la CIDH en su informe de que la Policía Nacional salga del Ministerio de Defensa y sea adscrita al Ministerio del Interior. Así es, desconoce este informe de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, parte de la historia colombiana. El presidente Iván Duque ya lleva 2 días. Ayer lo vimos aquí en Casa de Nariño en Línea, y vamos a retomar las palabras que entregó esta mañana allá en la Escuela Militar de Cadetes, José María Córdoba. Se desconoce parte de la historia colombiana, seguidores, porque en los años 50, cuando el país vivía un escenario muy complicado de la violencia política, partidista, que dejó pues mucha destrucción en el país, la policía tenía el tema de la mácula, como se dice, política, estaba politizada. Por eso fue que el presidente Alberto Lleras Camargo, en su segundo mandato, decidió hacer ese traspaso. Y esto no es un debate que ocurrió ahora o hace 8 días. Es un debate que lleva y que se hizo hace 62 años en el país y que ha dado pues excelentes resultados. No se puede equiparar tampoco la policía colombiana con otras de América Latina, porque la policía colombiana le ha puesto el pecho al conflicto en diferentes etapas de la vida, al combate al narcotráfico, al terrorismo que hemos vivido durante décadas. Entonces, tener esa especialidad y ese desarrollo de la policía es muy importante en el Ministerio de Defensa. La explicación completa, de nuevo, por parte del presidente Iván Duque. Porque durante muchos años nuestra Policía Nacional, cuando estuvo alojada en el Ministerio de Gobierno, tuvo que verse sometida a preocupantes presiones de carácter político en medio de las confrontaciones partidistas que tanto dolor le causaron a Colombia. Presiones para que quienes asumieran mando fueran el reflejo de una representación política partidista. Y lo que es aún peor, como fue denunciado cuando se hicieron los exámenes para hacer ese traslado al Ministerio de Defensa, los ascensos y promociones muchas veces tenían que pasar por el urbi et orbi de directorios políticos. Por su parte, el general Luis Fernando Navarro, el comandante general de las Fuerzas Militares, hizo referencia a lo que ya mencionábamos hace un momento, y es esa operación San Roque, a la que se sumaron hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas para ayudarnos a enfrentar la coyuntura de la pandemia por el COVID-19. Esto fue lo que dijo el general Navarro. Los soldados de tierra, mar, aire y río desplegamos todas nuestras capacidades para atender las necesidades básicas generadas por la pandemia del COVID-19, brindando protección y preservando la integridad del pueblo colombiano. Este documento, constituido por 9 capítulos, inicia con la presentación del contexto de la pandemia a nivel internacional, de igual manera en lo nacional, y profundiza en la estrategia para afrontar esta calamidad. Precisamente, la operacionalización de los programas diseñados por el Gobierno Nacional permitió reflexionar acerca de la definición y aplicación del concepto de la acción unificada del Estado en el desarrollo de las coordinaciones interinstitucionales realizadas en el marco de un planeamiento estratégico, concepto que permitió la conducción eficaz de una operación de alcance nacional con la cual se llegó a los rincones más apartados del país, empleando las capacidades de las fuerzas militares y de nuestra Policía Nacional. Es el comandante de las Fuerzas Militares, el general Luis Fernando Navarro, explicando los alcances de la operación San Roque. Hacemos una breve pausa y en segundos las buenas noticias del Plan Nacional de Vacunación. La salud en Noticias Casa de Nariño en Línea. Y buenas noticias porque el presidente de la República, Iván Duque Márquez, allí en la ceremonia militar de la calle 80, habló y confirmó que el país ya superó la meta de 20 millones de vacunados y reveló, Carlos Fernando, algo bien importante, que ayer fueron inmunizadas más de 480.000 colombianos, ciudadanos. Cifra récord.
Cifra récord. La más alta desde que se empezó a aplicar el Plan Nacional de Vacunación. Casi 500.000 de colombianos en un solo día. Muy bien. Así es. Íbamos en cerca de 300.000 diarias, empezamos con 200.000 y fue acelerando y escalando de una manera muy efectiva como lo requiere este plan. Veamos la declaración del presidente Iván Duque. Esta mañana tenemos algo muy bueno que decirle a Colombia. Ya superamos los 20 millones de vacunados. Ayer logramos una cifra récord en vacunación, más de 480.000 personas. Eso es un trabajo, pero tremendo, de toda la red del servicio de salud. Las aglomeraciones hoy son el caldo de cultivo del COVID, no hay duda de ello. Y vimos lo que le costó al país en términos de pérdida de vida las aglomeraciones que vimos en los últimos 2 meses. Yo creo que una cosa es elevar la voz del ciudadano, la expresión del ciudadano, y otra que propiciemos que tengamos un cuarto pico que termine también afectando a nuestra nación. Yo creo que en eso tenemos que ser claros. Y lo otro, que es muy importante decirlo, en la medida que nosotros sigamos avanzando con esta vacunación masiva, que es la prioridad, y sigamos cuidándonos y evitando las aglomeraciones, nuestro país va a lograr salir adelante. Más noticias de salud, noticias positivas. El país comenzará la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 para las personas entre los 40 y los 44 años a partir de mañana. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, hizo esta revelación en las últimas horas. Y solamente hay que llegar con su cédula, no hay que hacer cita. Va a ser general, ¿sí? A los puntos de vacunación. Esto dijo el ministro. Queremos anunciarles a los colombianos que desde el próximo viernes 9 de julio estaremos abriendo a nivel nacional la vacunación sin agendamiento para la población de 40 a 44 años de edad. Las personas podrán concurrir a los puestos de vacunación, presentar su documento de identificación, su cédula de ciudadanía, para poder ser vacunados. El jefe de la cartera de salud también dijo que están abiertas las puertas de la vacunación para los mayores de 45 años. Asimismo, hizo un llamado a todas las entidades territoriales para que se siga con el plan de vacunación entre los mayores de 50 a 59 años, ya que están siendo foco de contagios y, por supuesto, por ende, de fallecimientos. Esto fue lo que dijo el ministro de Salud. Mantendremos abierta la vacunación a toda la población que quiera vacunarse de 45 años en adelante. Y le estamos pidiendo a los diferentes entes territoriales que se haga un esfuerzo muy especial, una concentración en la vacunación de las personas de 50 a 59 años de edad, que también ya tienen derecho a acceder a la vacunación, pero en los cuales llevamos hasta el momento una cobertura del 54%, y este grupo de edad es un grupo que nos está aportando un número muy importante de contagios por COVID-19 y también desafortunadamente de fallecimientos, de manera que la invitación a vacunarnos todos de una, es para la población también de 50 a 59 años de edad. Ahí está la invitación del ministro de Salud, Fernando Ruiz, para vacunarse todos de una. Y también destacó que cerca de 8 millones de vacunas ya fueron distribuidas a varias regiones del país para avanzar en la inmunización, en la vacunación de personas entre los 40 y los 44 años de edad. Esto dijo el jefe de la cartera de salud. Tenemos las vacunas disponibles en este momento en los entes territoriales. Se han entregado hasta el momento cerca de 8 millones de vacunas que ya están en los entes, en los diferentes departamentos del país, y que ya están siendo distribuidas a nivel de los diferentes territorios para poder tener la suficiente capacidad de vacunación que requerimos para abordar este grupo de edad tan importante de 40 a 44 años de edad. Vamos con el trino del día, que tiene que ver con el Plan Nacional de Vacunación. Más noticias positivas sobre el avance y la aceleración del plan. El presidente Iván Duque, en su cuenta @IvánDuque, nos cuenta que ya se encuentra en China, listo para ser despachado hacia nuestro país, un lote de 2 millones de vacunas de Sinovac. Llegarán este fin de semana para acelerar el Plan Nacional de Vacunación y alcanzar la meta que nos propusimos para este mes, 25 millones de vacunados. Sí, señor.
numeral vacunémonos. Es la invitación que hace el presidente a través de su cuenta de Twitter para que todos los colombianos nos vacunemos, y esa insistencia, como acabamos de escuchar también al ministro Ruiz, para que nuestros hermanos, nuestros primos, las personas que tienen entre 50 y 59 años vayan a vacunarse. Es importante. Es muy importante, ahí está muy claro el llamado que hace el gobierno nacional. Las vacunas están listas. Sí, señor. Y como decía el ministro, hay más de 8 millones de vacunas que ya están también en todas las regiones del país. En segundos vamos con la entrevista del día, la ministra de Educación. La entrevista en Noticias Casa de Nariño en línea. Y Carlos Fernando Galeana, la entrevista del día, como decimos, es con la doctora María Victoria Angulo, la ministra de Educación. Hablamos con ella en las últimas horas sobre varios temas, por supuesto el regreso a la presencialidad, y su mensaje, dio un mensaje muy importante a los maestros y a los padres de familia, y también habló de la matrícula cero, temas importantes en esta cartera. Matrícula cero, que es uno de los compromisos del gobierno nacional y que es por el pacto con las juventudes de nuestro país para lograr que los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 tengan esa matrícula cero en los programas técnicos, tecnológicos y universitarios de la universidad pública. Nunca visto en Colombia. Exactamente. Pues veamos la entrevista completa que hicimos aquí en Casa de Nariño en las últimas horas con la ministra de Educación, María Victoria Angulo. Ministra, la primera pregunta es ¿cómo va ese regreso a la presencialidad? Usted ha hecho pues un recorrido por varias regiones del país, ha hablado con todos los actores pues del sector de educación, con los estudiantes, con los docentes. ¿Cómo va ese proceso, ministra? Bueno, muchas gracias por este espacio, porque yo creo que hay que dar muchas claridades y hay que trabajar en equipo por este retorno. Lo primero, ustedes saben que los estudiantes están en receso escolar todavía en algunas regiones, y esta semana ya comenzaron a regresar. Entonces, el primer mensaje es todo el mes de julio, semana a semana, iré contando las secretarías de educación que ya retornan y retornan en presencialidad. Es decir, eso va paulatino. Va acorde al calendario de cada secretaría, porque algunas salieron a receso finales de junio, otras a mediados. Entonces, contarles que semana a semana, ¿cuál es la meta? Que terminemos el mes de julio ya con el nuevo calendario escolar del segundo semestre, todo en presencialidad. Primer mensaje importante, así que espero estar semana a semana en estos micrófonos contándoles a todos cómo avanzan las regiones. Y hoy puedo contarles, venía ayer de Antioquia, para mencionar cuáles entidades arrancan esta semana, con un esfuerzo grandísimo. Estuve en Tarazá, Antioquia, demostrando que no solamente es un trabajo ni en ciudades capitales, o en proximidades a las ciudades capitales, sino que el retorno es en todo el país y que es viable. Agradezco desde acá al alcalde encargado de Tarazá, al gobernador encargado de Antioquia, quien ustedes saben, y es una realidad, ha sido el departamento que se ha lucido en este proceso del retorno siempre con disciplina, sus profesores todos en el aula. Ayer, por ejemplo, comentábamos con la secretaria de Antioquia que el 80% de las instituciones de Antioquia regresaban ayer, más de 117 municipios con presencialidad. Y una claridad importante que nos sirve para ejemplificar lo que pasará en otras regiones. Como tenemos que garantizar que estén todos los protocolos, y es el esfuerzo y ha sido el mandato del señor presidente, Antioquia arrancó con el 80% porque el 20% restante en estas semanas van a ser los ajustes locativos, baterías sanitarias, para estar listos para el retorno. Entonces es un retorno con responsabilidad, con las condiciones, y ojo, plan de vacunación, ¿no? Vamos en más del 70% de los maestros vacunados, y desde aquí un llamado muy especial a los maestros y directivos de todas las regiones del país. Vacunarnos no solo es un ejercicio pues donde nos cuidamos, sino cuidamos la comunidad educativa y procuramos un regreso que a todas luces lo piden los niños y los jóvenes en todo el territorio nacional. Pero déjeme, le preciso esta primera respuesta, claro, reconociendo el trabajo de entidades como Itagüí, donde también pude estar. En Itagüí ya hoy eran todas las instituciones con presencialidad. Río Negro hoy, todas las instituciones con presencialidad. Apartadó arrancó haciendo un esfuerzo enorme y espera tener también un porcentaje ya muy alto a final de semana de presencialidad. Pero miren la diversidad del territorio, los grandes esfuerzos. Guaviare, imagínense, para poder abrir instituciones, residencias escolares, tiene abierto 100% el sistema ya esta semana. Quindío inicia esta semana para lograr tener la semana entrante ya su sistema aperturado.
todo en funcionamiento con presencialidad. Estaré también visitando el Chocó, Quibdó y Chocó, quien inicia. Está parte de mi equipo hoy justamente en Bolívar, también dando inicio en otros de los municipios. Son 11 entidades territoriales que ingresan esta semana y así gradualmente llegaremos hasta la entidad 96, la última semana de julio. Cada vez que compartimos una buena experiencia de que es posible, yo creo que ayuda mucho, genera confianza, porque entiendo temor que puede originarse en los padres o en la comunidad, claro. Pero para eso estamos, para dar información, contribuir a generar confianza y trabajar por el retorno de los niños. Ministra, por supuesto el objetivo es el retorno de los niños en la presencialidad de las clases. ¿Cómo están las grandes ciudades? ¿Cómo está el tema de Bogotá, el tema de Cali, el tema de Medellín? Muy buena noticia. Esta semana también ingresa a Bogotá, por ejemplo. La secretaria de Educación, la doctora Edna Bonilla, da una rueda de prensa manifestando el total compromiso de ella, de la señora alcaldesa, del equipo de trabajo, de los rectores y los maestros de Bogotá con el retorno. Bogotá también ha hecho un esfuerzo muy grande por entregar todos los elementos del protocolo de bioseguridad y por generar estas condiciones de apertura. Entonces también, para poderte responder, justamente hay una gran capital que inicia esta semana. San Andrés, por ejemplo, viernes, tenemos inicio ya con casi todo el sistema. Yo quiero insistir, ministra, en ese mensaje a los padres de familia que, como decimos, tienen algún temor para que sus hijos vuelvan a los colegios. Obviamente esto es un tema que está sincronizado con protocolos de seguridad, con los alcaldes, con los gobernadores, para que de alguna manera todo salga adelante. Correcto. Pues el mensaje a los padres, yo diría, primero obviamente es respeto al entender que en cada uno de sus hogares los niños y los jóvenes son lo más valioso y allí nos encontramos todos, pero también decirles que los niños y los jóvenes han sido los más perjudicados por un aislamiento prolongado. Es innegable, lo saben mejor los padres que yo, lo viven en carne propia, afectación emocional, nutricional, cognitiva. Entonces, primer argumento de por qué es importante retornar. Segundo argumento, el país no va a pasar como de educación en casa de una a dar un salto a la presencialidad. Venimos trabajando. Yo miraba países latinoamericanos, porque también está bien uno pues comparar, mirar lecciones, ¿cierto? Mirar lecciones aprendidas. Destaco mucho en Latinoamérica el esfuerzo de Uruguay, Costa Rica y nosotros. Somos como los 3 países que hemos intencionado un retorno. Colombia sacó lineamientos hace un año. Inició pilotos de alternancia en septiembre del año anterior. Tuvo todo un primer semestre de alternancia con el 40% de los establecimientos abiertos. Y ahora sí damos el paso a la presencialidad. Con vacunación, protocolos y recursos. También se lo cuento a los padres para dejar ver que los secretarios de educación, los rectores, los maestros no llegan acá sin la adecuada preparación, sino con un trabajo muy dedicado. Y el último argumento que también les señalo es que miremos actualmente en el país que todo está abierto, es decir, pueden asistir a espacios comerciales, pueden asistir a espacios recreativos, pueden acompañar a sus padres a interacción familiar. Entonces, en todos estos espacios, si ustedes ven, digamos que depende muy de manera individual, porque no está previsto que esté como todo el protocolo, sino ya es un tema personal que uno mantenga su protocolo. Claro. Entonces, comparemos estos espacios con el colegio. El colegio tiene intencionado los espacios, los recursos, y además el colegio es pedagogía, o sea, permanentemente le están enseñando a los chicos. Si ustedes me preguntan ayer de lo más bonito en la conversación que tuve con niños de preescolar hasta con jóvenes, particularmente les cuento de la del preescolar. Entonces yo les decía, ¿qué sienten por estar acá? ¿Cuál es su sensación? Así, sin ponerle, digamos, más adornos. Díganme, sí. Entonces me decían, felicidad, estoy reencontrándome con amigos, estoy pudiendo tener actividad física, recreativa, y bueno, y cada uno me lo expresaba a su manera. Pero luego me querían todos contar cómo era el protocolo. Entonces era muy bonito ver la apropiación con sus palabras de qué era el protocolo. Incluso les cuento en Itagüí algo muy curioso, bonito, que ojalá se replique. Ellos armaron una serie animada que se llama La Liga del Autocuidado. Y la serie tiene personajes, tiene el personaje del tapabocas, el de la limpieza, el personaje del distanciamiento, que es 1 metro. Y se los cuento porque para los más pequeños además se conocen la canción, se la saben. Pero todo esto que cuento lo que deja ver es que los niños son quienes más rápidamente, de la manera adecuada, adoptan medidas de bioseguridad. Entonces todo eso lo cuento para dejar ver que hay alegría, hay conocimiento, hay cuidado. Y obviamente decirle a los padres que, poniéndonos en su lugar, lo más importante es entrar en contacto con el rector.
porque ellos dirán, bueno, la ministra cuenta acá como cifras agregadas, pero ella no sabe el detalle del colegio donde está mi hijo. ¿Cuál es el consejo? Ir a hablar, a mirar cómo están implementando los protocolos, porque creo que es el primer paso para uno como padre decir, bueno, listo, tengo confianza, están dadas las condiciones, iniciemos el ejercicio. De acuerdo. Ministra, ¿cómo va el avance de las conversaciones? También la escuchamos esta mañana sobre el acercamiento con FECODE, exactamente con el tema para que este ejercicio, el regreso a clases, pues sea una realidad y sea exitoso. Correcto, con la Federación Colombiana de Educadores, siempre en estos ya casi 35 meses de trabajo, ha sido respetuosa, ha sido muy frecuente, hemos mantenido permanentemente el diálogo. Ahorita se encuentra el país en toda la negociación estatal, que es la negociación que se hace cada 2 años con las distintas centrales trabajadoras, en este caso con FECODE. Allí ha estado la viceministra, todo el equipo. Claramente uno habla sobre cómo mejorar la situación de los maestros, por supuesto, claro, pero nunca puede eso reñir con el derecho de los niños a retornar. Entonces han sido conversaciones para resolver dudas, obviamente para paradigmas o posturas que ellos tienen. Si una institución no tiene las condiciones, pues obviamente toda la apertura, y el ejemplo que les daba de Antioquia es una secretaria muy seria que dice, tengo el 80% listo, tengo un proyecto para el otro 20%, lo termino en tales semanas. Entonces lo que hemos querido transmitirle a la federación es, uno, que nos ayuden con los maestros y maestras que aún no se han vacunado, porque están dispuestos los biológicos hace 8 semanas. Desde hace 8 semanas. Ustedes recordarán, y está buena la pregunta y perdona que la ligo, todo el mes entre marzo y abril, ustedes saben que se inició la vacunación de los mayores de 60 a 70. Sí. Recuerden que ahí en el magisterio colombiano hay más o menos un 25% de maestros en ese rango de edad, ¿cierto? Entonces, proceso que se adelantó. Y luego el presidente el 11 de mayo daba la buena noticia de que, pues por su decisión y entendiendo la importancia para los maestros y para la educación, se iba a aún acelerar más de lo que ya estaba en el plan la vacunación. Y recordarán que él hizo el anuncio y luego con el ministro a los 8 días entregamos en total más de 500,000 dosis para todos los maestros del país. Esto ya pasaron casi 8 semanas y adicionalmente me corroboraba el ministro, ya se aseguró que las segundas dosis para toda la comunidad educativa también estén entregadas. Entonces hay un avance del 70%, que es bien importante. Sí. Pero creo que hay zonas del país con más rezago en la vacunación, entonces este es un primer mensaje. Y como te reitero, siempre compartir con los educadores que hemos dado los recursos, que nuestra intención y la de los secretarios de educación es abrir y hacerlo con las condiciones por el bien de todos, de los niños, de los maestros, que volver está más que probado. Creo que no hay un estudio de UNICEF, de UNESCO, de todas las latitudes, donde no, y además donde no muestre. Países europeos, y perdón doy el ejemplo, pero Francia es el país que menos semanas de clase dejó de dar y por lo tanto es el país que tiene los niños con menor afectación a nivel de aprendizaje, a nivel emocional. Entonces, en eso verse el diálogo y también obviamente mirar pues propuestas que ellos tienen sobre la mesa para mejorar las condiciones de los educadores, que tenemos que mirar con todo respeto y con mucha atención, también con la situación presupuestal que vive el país, ¿no? ¿Cómo armonizamos las dos cosas? Yo siempre les he dicho a ellos desde que inició este gobierno, siempre hemos tenido mucha apertura, pero también siempre decir la realidad, qué posibilidades financieras son viables, más que uno pues abordar cosas que luego no tienen cimiento financiero. La pandemia definitivamente cambió muchísimo las condiciones financieras para todos, pero estamos con la mejor intención y está todo el equipo, liderado por la señora viceministra, día por día, escuchando, proponiendo con la mejor intención justamente para trabajar con los educadores, para trabajar por el retorno y para no olvidar lo más importante de cualquier conversación de educación que uno tenga, que son también los derechos de los niños y los jóvenes. Ministra, un tema final y es el de matrícula cero. La hemos visto y aquí en Casa de Nariño en Línea hemos registrado sus recorridos por varias regiones del país. La vimos en La Guajira, que también se hizo un anuncio importante. ¿Cómo va? Bueno, día por día. Ha sido un espacio muy constructivo contarle a los colombianos que por instrucción del señor presidente, todo el gabinete se ha desplazado a escuchar a los jóvenes. Este proyecto lo lidera el ICBF y la Consejería de Juventud, pero como queremos que el diálogo sea genuino, no solamente una convocatoria,
Hemos estado todos los ministros, porque los jóvenes obviamente tienen necesidades o afugias en materia laboral, en materia educativa, en materia de emprendimiento, en materia de deporte. Entonces, tal vez reiterar, porque de pronto no todos los colombianos lo conocen, esta decisión de este pacto por la juventud, que es un pacto que pasa de la fase de escucha activa, que fue la que realizamos finalizando mayo, a la de propuestas. Y justamente que he logrado vincular, además de tener el privilegio de poder escuchar a los jóvenes, lograr cuando ya llegamos a la fase de propuestas, responderles y decirles la matrícula cero es una realidad. Cuando el presidente la anunció con la convicción, decisión financiera además, de que estuvieran los recursos para el 2021, para el 2022 y hacer la política de Estado. Y en eso estamos. Yo quiero resaltar aquí, para que se mantenga, yo quiero resaltar aquí al ministro José Manuel, el ministro de Hacienda y Crédito Público, que se sienta con los jóvenes, que ha recorrido varias regiones del país. Entonces miren cómo armonizamos, hacerlo realidad, cumplirle a los jóvenes, pero además hacerlo política pública. Y en efecto, estuvimos en Guajira, mientras yo estaba en Antioquia, en el inicio de la jornada escolar, el señor viceministro estaba en el Cauca. Ayer firmamos los convenios con todas las instituciones educativas del Cauca, más de 17.000 jóvenes beneficiarios. Se sumó también el consejero de Paz, sumando recursos destinados al Cauca. Y así seguiremos. Recuerden que son 63 instituciones de educación superior en todos los territorios. Ya hemos recorrido bastante. Nos queda esta semana y la otra para culminar la firma de estos convenios que le dan no solo vida a la matrícula cero, sino que, como dice el señor presidente, es un legado por los jóvenes, para los jóvenes, y que llegó para quedarse. Pues doctora María Victoria Angulo, ministra de Educación, muchísimas gracias por estar aquí en Casa de Nariño en Línea. Muchas gracias a todos por este espacio. Muchas gracias a la señora ministra y veamos este mensaje a propósito de la matrícula cero. La matrícula cero es una realidad, no te dejes confundir. Este es un compromiso del gobierno después del trabajo con los jóvenes y cubre al 97% de los estudiantes en instituciones públicas. Esta importante iniciativa ya cuenta con los recursos y no tiene marcha atrás. Estamos trabajando para que se convierta en ley y sea una ayuda permanente para los jóvenes del país. Sigamos escuchando, conversando y construyendo. Tú propones y entre todos buscamos la forma de hacerlo posible. Gobierno de Colombia. Casa de Nariño en Línea. Gobierno de Colombia. El futuro es de todos. 12 del día, 37 minutos. Importante esta entrevista con la ministra de Educación que sostuvimos en las últimas horas y anunciamos que esta entrevista se sube a las redes sociales de la Presidencia de la República. En todos los canales. De Casa de Nariño en Línea. Y aprovechamos para saludar también a quienes nos siguen por el streaming de la Presidencia de la República, por Twitter, por Facebook y por YouTube, a donde llega esta señal. Estamos en todos los canales. Estamos en todos los canales, llegándole a todo el país con estos mensajes de las acciones del Gobierno Nacional y de la Presidencia de la República, haciendo pedagogía, que es bien importante. Vamos con la actualización de noticias antes de la pausa. Acuerdo aduanero firmado entre Colombia y Brasil traerá beneficios a las empresas del sector exportador de ambos países. Este viernes el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lanza el programa Ferias de la Reactivación, con el fin de acompañar el repunte seguro del turismo en todo el país. El Ministerio de Transporte inspeccionó las obras en el llamado Cruce de la Cordillera y entregó el paradero con espacio público del Hospital San Juan de Dios. El Ministerio de Ambiente entregó cifras sobre la deforestación en Colombia y ratificó su compromiso en la defensa de los bosques y selvas del país. Casa de Nariño en Línea. Hacemos una breve pausa y ya seguimos con más noticias aquí en Casa de Nariño en Línea. Vamos a hablar de la labor bien importante que está haciendo el equipo de gobierno en Nueva York, liderado por la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez. También vamos a hablar de noticias importantes para el ciudadano y, por supuesto, de anuncios de obras para un futuro mejor. En segundos ya viene la pausa. Ya regresamos en Noticias Casa de Nariño en Línea. Cuando una vacuna es aplicada, una puerta se abre.
Y después de un año largo, todos sabemos lo que significan las puertas abiertas. Más empleo, más vidas salvadas, más sueños por cumplir. Poner el brazo es poner el alma. Porque cuando una vacuna es aplicada, Colombia se reactiva de manera segura. ¿Has oído hablar de los superalimentos? Son esos productos de propiedades extraordinarias. Y ¿sabes lo mejor? Hay un superalimento que siempre ha estado contigo y que puedes consumir muchas veces al día. ¿En serio? ¿Cuál es? Es la leche y sus derivados. ¡Súper! Ya está en mi nevera. Es fácil de conseguir y lo podemos comer de 1000 maneras. Y cuando la tomas, apoyas al campo y a su gente. ¡Y es delicioso! La leche y sus derivados son un superalimento, pero en Colombia no los consumimos lo suficiente. ¿Qué? Por eso desde ahora puedes hacer lo que recomiendan los expertos. Come 5 veces al día. Cada comida es una oportunidad de consumir un lácteo colombiano para recibir todos sus beneficios. Proteína que ayuda a crecer y fortalecer los músculos. Energía para estar más activos todo el día. Y calcio que ayuda a desarrollar y mantener los huesos y dientes sanos. Leche en polvo, yogur, queso. Incluye más lácteos en tus preparaciones favoritas. La leche y sus derivados son un superalimento. Puedes incluirlos en todas tus comidas. Continuamos en Noticias Casa de Nariño en línea. El equipo de gobierno que se encuentra en Nueva York sosteniendo encuentros con inversionistas, fondos de capital privado, empresarios estadounidenses, el cual es liderado por la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, entregó un balance muy positivo sobre estos encuentros que además tienen como fin traer más inversión a nuestro país. Esto fue lo que dijo la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez. Hemos tenido unas excelentes reuniones hoy con más de 55 inversionistas, distintos banqueros de inversión, fondos privados de capital para contarles cómo está la economía colombiana, pero sobre todo para que los empresarios colombianos les cuenten cuáles son las proyecciones que están viendo ellos al interior de cada uno de los sectores de la actividad económica en Colombia. Hemos estado acá con el señor ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, con el consejero presidencial Juan Emilio Posado y con un grupo muy representativo de empresarios de los sectores financiero, manufacturero, agrícola, agroindustrial, acompañados de la presidenta de ProColombia, porque aquí hemos venido para mostrar que sí es posible esa proyección de crecimiento del 6,5% este año, porque lo que más le preocupa al presidente Iván Duque, a nuestro gobierno en este momento, es generar empleo. Y sobre esta gira que está realizando el Gobierno Nacional y también representantes del sector privado, empresarios, habló el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien dijo que es necesario informarle a la comunidad internacional, a los banqueros, a los empresarios de los Estados Unidos, lo que está haciendo el Gobierno Nacional por la reactivación económica y también por la estabilización de las finanzas públicas. Veamos lo que dijo el jefe de la cartera de Hacienda. Alrededor de propósitos y desafíos que tenemos por delante. El desafío del crecimiento, para generar empleo, para atender las necesidades de los más vulnerables. El desafío de lo social, ese desafío de atender a tantos que se han visto afectados como resultado del impacto de la pandemia. Y el desafío de lo fiscal, de la sostenibilidad de las finanzas públicas, que mutuamente trabajados estos desafíos van a permitir que Colombia siga teniendo una senda de atracción de inversión, de recuperación y de contribución a la equidad. El turismo también hace parte importante de este tema de conversación entre la comitiva del gobierno colombiano y los empresarios, los banqueros, los inversionistas de Estados Unidos. Escuchemos a la presidenta de ProColombia, Flavia Santoro, hablando sobre cómo los negocios, y especialmente en el sector turístico, no se detienen. En Colombia los negocios siguen adelante, que mostramos un país que tiene inversiones sostenibles, que tiene productos, bienes y servicios sostenibles y que el turismo está listo para que vuelva con toda la sostenibilidad, toda la bioseguridad. Pero adicionalmente hemos mostrado esa interacción entre el sector público y el sector privado tan importante para generar confianza en los inversionistas. Luego para ProColombia, este ha sido un viaje supremamente exitoso en donde hemos podido acompañar a la vicepresidenta, al ministro de Hacienda, a mostrar esos 5 puntos que serán la tarea exitosa de este gobierno. La vacunación masiva, la reactivación segura, el tema de las ayudas sociales,
la estabilización financiera y por supuesto las ayudas a la juventud. Casa de Nariño en línea. En otras noticias, el Ministerio de Ambiente entregó un balance sobre la deforestación del año 2020 y este primer trimestre del 2021, las cuales arrojan muy buenos resultados y una disminución importante en varios departamentos de nuestro país. El Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del IDEAN presentó el informe sobre deforestación del año 2020 y el primer trimestre del año 2021, donde se evidencia que en los departamentos del Meta, Caquetá y Guaviare hay una disminución de un 30% en la deforestación. Hoy tenemos esa cifra del primer trimestre del año 2021 y logramos una disminución en la deforestación en un 30%. Este es un camino importante hacia la meta que tenemos al año 2030 de cero deforestación. Hacia la meta que tenemos al año 2030 de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% y llegar al año 2050 como un país carbono neutral. Esta es una lucha que tenemos todos los colombianos, no solamente desde el Estado, desde las entidades públicas, sino también desde la empresa privada, desde la academia, las comunidades. Del mismo modo, la directora del IDEAN nos explicó el proceso técnico de este monitoreo. Toda esta información transparente, científicamente validada, con equipo técnico de hace más de una década, generando conocimiento, ciencia y proveyendo esta información a través de algoritmos que nos permiten mejorar este análisis a través de información de alta resolución, tanto espacial como temporal. Toda esta información con equipos técnicos, ingenieros forestales, especialistas en sistemas de información geográfica y también estadísticos que nos permiten validar la información que entrega permanentemente el IDEAN. El gobierno del presidente Iván Duque ha implementado varias herramientas para la protección de nuestros bosques y biodiversidad. Entre ellas, firmó el decreto 690 que busca regular el manejo sostenible de la flora silvestre y los productos forestales no maderables. De la mano de la fuerza pública, se llevaron a cabo más de 10 operaciones ejecutadas en el marco de la campaña Artemisa. La aprobación en el Congreso de la Ley de Delitos Ambientales que penaliza la deforestación. Asimismo, la meta de sembrar 180 millones de árboles al 2022. El Ministerio de Ambiente avanza en el monitoreo de incendios en el trabajo conjunto con el IDEAN, vigilando permanentemente las posibles quemas que afecten los ecosistemas de nuestro país. Servicio al ciudadano. Y en noticias de servicio al ciudadano, como siempre, registramos las buenas acciones que realiza el SENA, pues está anunciando una nueva convocatoria para colombianos desde los 14 años de edad y también para extranjeros residentes en nuestro país, competencias sobre emprendimiento digital. Veamos el reporte de Zahira Iglesias. Aprendiendo a emprender es la nueva apuesta del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Esta convocatoria de cursos cortos estará abierta hasta el 15 de diciembre y busca formar a 1 millón de personas antes de finalizar el 2022. Las formaciones serán presenciales con los protocolos de bioseguridad y estarán disponibles para colombianos desde los 14 años y extranjeros residentes. Desde el SENA estamos lanzando la convocatoria Aprendiendo a Emprender, que beneficiará a 300.000 personas en el 2021 y a 700.000 personas en el 2022, a través de la formación complementaria presencial Comportamiento Emprendedor y Emprendimiento Digital. Dentro de la estructura del programa también se formarán a 430 instructores y se incorporará la norma por competencia laboral, fomentar cultura emprendedora. Esta oferta también impactará a jóvenes del sector rural y permitirá que los empresarios encuentren capital humano con ideas innovadoras y a las personas también que se formen en esto pueden generar proyectos de emprendimiento que impacten en la generación de empleos del país.
En cuanto al curso Comportamiento Emprendedor, está enfocado a determinar competencias emprendedoras, generar estrategias y explorar la creatividad. Y en cuanto a la formación Emprendimiento Digital, se aprenderá a establecer herramientas digitales adecuadas y estructurar el modelo de negocio de acuerdo con la tecnología digital seleccionada. Obras para un mejor futuro. Obras para un mejor futuro, y cuando uno habla de obras para un mejor futuro es inevitable pensar en qué sectores. A ver, en todos los sectores, transporte, sobre todo transporte, infraestructura, colegios, escenarios deportivos, energético, los paneles solares, la transición energética, llevar agua también, saneamiento básico a regiones que nunca han tenido. Desarrollo. Por ejemplo, en La Guajira, con la Guajira Azul, como lo hemos informado acá también. Resumarlo en concluir. Sí, señor. Especialmente unas obras como han llegado ya el anuncio de una futura y próxima construcción de obras para el departamento de Antioquia. Hablamos de Chigorodó, también cuna de deportistas, de atletas, de campeones. Bien, el Ministerio del Deporte y la Alcaldía Municipal de Chigorodó han suscrito un convenio para invertir más de 22.000 millones de pesos en 2 escenarios: en la construcción del Coliseo de Combate y en el mejoramiento del Estadio Municipal, porque en Chigorodó también han salido glorias importantes del fútbol colombiano. Escuchemos al ministro saliente, Ernesto Lucena, hablando sobre esta importante iniciativa. Estamos aquí cumpliéndole a Colombia, cumpliéndole a esta Colombia tierra de atletas, con 2 escenarios deportivos en el municipio de Chigorodó, el Urabá antioqueño, de donde brota el talento y brotan los campeones. Así transformamos el tejido social en Colombia y la inversión transparente de los recursos se verá reflejada en nuestros nuevos campeones. El alcalde de Chigorodó, Eleazar Palacio Hernández, consideró que estas 2 obras, que ya se ha firmado este convenio, esta alianza con el Ministerio del Deporte, contribuirán con un cambio fundamental para la juventud en su municipio. Agradecimiento total para el ministro Ernesto Lucena, para su equipo de trabajo, la doctora Carolina, para el senador Sami y todas esas personas que de una u otra manera han hecho posible que estos 2 escenarios de suma importancia para el municipio de Chigorodó, de suma importancia para la subregión de Urabá, sean una realidad, que van a quedar en el municipio de Chigorodó. Agradecerle de manera fundamental también a la Gobernación de Antioquia, que nos da su aporte para que el Estadio Municipal de Chigorodó, 2.000 millones de pesos, sea una realidad para engrosar, para afianzar esa inversión de más de 18.800 millones de pesos que se generan para el Estadio Municipal, Coliseo de Combate por casi 7.000 millones de pesos, para un compendio general de 23.000 millones de pesos. Y obras para un futuro mejor, Daliana, las que está haciendo el Ministerio de Transporte. Sí, el Ministerio de Transporte ha venido inspeccionando, justamente en cabeza de la ministra Ángela María Orozco, todas las obras de la Cordillera Central, a propósito también de una inversión muy importante que ha hecho el Gobierno Nacional para la conectividad del Quindío de más de 1,4 billones de pesos. Estas obras de la Cordillera Central, que fueron inspeccionadas por la jefe de la cartera de Transporte, se pondrán al servicio de la ciudadanía el próximo mes de septiembre. Sájira Iglesias nos informa. Dando cumplimiento al compromiso del Gobierno Nacional en cuanto a la construcción de infraestructura, se inauguró en la ciudad de Armenia el paradero con espacio público, obra que contó con una inversión por 3.492 millones de pesos, que fue financiada al 100% con recursos del Estado. Esta infraestructura es fundamental para la implementación del sistema estratégico de transporte público de la ciudad. Entre tanto, la ministra de Transporte y el director general de Invías verificaron el avance del proyecto Cruce de la Cordillera Central. Aquí en el Cruce de la Cordillera Central tenemos 31 puentes y 25 túneles. Y este puente, el puente del Yarumo Blanco, es un puente de 640 metros de longitud, un puente curvo que le hace toda una circunvalar a una zona de reserva forestal. Adicionalmente tiene una alta pendiente y tiene un método constructivo que es novedoso en Colombia. Por primera vez se va a hacer, y es que a cada una de las pilas se van a cortar y se van a colocar unos aisladores sísmicos que garantizarán la seguridad en la operación de este proyecto. Cabe mencionar que las inversiones que el Gobierno Nacional realiza en el departamento del Quindío a través del Instituto Nacional de Vías en la red
Nacional de Carreteras, Estudios y Diseños, Vías Terciarias, Mantenimientos y el programa Compromiso por Colombia ascienden a 1,4 billones de pesos, que han permitido generar más de 2.100 empleos para los habitantes de la región. Pacto Colombia con las juventudes. Y también tenemos que hablar del Pacto Colombia con las Juventudes y este anuncio bien importante que hizo en las últimas horas el ministro de Energía, Diego Mesa, a través de su Twitter. Para el sector minero energético, la energía joven es clave para su desarrollo y la construcción de un mejor país. Por eso hoy celebramos que Haga Colombia, eso es Anglo Gold Ashanti, se sume al Pacto Colombia con las Juventudes, generando empleos que priorizan a mujeres y recién graduados en el país. Importante ese anuncio del ministro de Energía. Veamos el mensaje. En las últimas semanas hemos venido participando activamente en el diálogo con las juventudes de Colombia. Y dentro de ese pacto con la juventud hemos diseñado un programa en el Ministerio de Energía que se llama Energía Joven, Ideas que Valen Oro. Y ahí buscamos generar iniciativas para incrementar la empleabilidad y la formación en el sector minero energético para jóvenes de todo el país. Y hoy es muy importante mencionar que una primera empresa del sector, Anglo Gold Ashanti, se suma a estos dos programas de Energía Joven y el Pacto por las Juventudes con un programa de generación de empleo que se llama Generación Q, donde busca adelantar la contratación del año 2021 priorizando jóvenes hasta de 28 años, 50% de esos puestos garantizados para mujeres, un programa para 40 jóvenes recién graduados, universitarios, técnicos, tecnólogos, donde van a tener un proceso de capacitación y tienen potencial alto de ocupar cargos directivos en esta organización. Entonces celebramos esta decisión de esta empresa del sector minero y esperamos que otras más se sigan sumando a estas iniciativas. Casa de Nariño en línea, Gobierno de Colombia. El futuro es de todos. Vamos con más noticias positivas. Aquí en Casa de Nariño en línea, más de 1 millón de venezolanos han hecho el registro en el Estatuto Temporal de Protección que el gobierno de Colombia ha implementado durante los últimos meses, especialmente durante este año 2021. Escuchemos al director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, hablando sobre la importancia del avance muy importante y veloz en este registro. Este proceso del estatuto que empezó, recuérdenlo, este año con el anuncio del presidente Iván Duque en el mes de febrero, va avanzando supremamente bien y nos llena de orgullo y de alegría las cifras que estamos por anunciar. ¿Por qué? Porque muestran muchas cosas positivas. Primero, muestra un gran compromiso del pueblo venezolano de hacerse parte del estatuto, lo cual debemos celebrar. En segundo lugar, muestra que el Estado colombiano puede adaptarse a los desafíos en el corto plazo y generar mecanismos sostenibles para este proceso tan ambicioso. Y en tercer lugar, porque de esta forma tenemos una nación más grande y más segura. Ahí está este mensaje importante del director de Migración Colombia. Llega aquí a la cabina digital de Casa de Nariño en línea, don Camilo Restrepo. Camilo, buenas tardes. Muy buenas tardes a usted y a todos los televidentes. Importantes del director de la Policía Nacional. Sí, señor. Comenzamos hablando de los resultados lamentables de la jornada de ayer. Desórdenes, ¿no? Desórdenes en diferentes ciudades, en 6 ciudades del país, anoche. Y la policía ha explicado que esto no tiene nada que ver con la protesta social. Si vemos un poco en las imágenes, estamos hablando de que ayer se registraron disturbios, 36 actividades que fueron atendidas por la policía. De esas 36 actividades, la policía tuvo que hacer 9 intervenciones en 6 ciudades. Resultado, como vemos en imágenes, buses vandalizados 5, 6 infraestructuras también vandalizadas y dañadas, 5 de ellas en Pasto. Recordemos que también fue agredida y atacada la alcaldía de Florencia, de Florida Blanca, en Santander. 4 policías terminaron lesionados en esta nueva jornada y pues las autoridades están explicando que esto no tiene nada que ver con la protesta social. Y sobre ese mismo tema
las autoridades están, como lo venimos comentando, haciendo unos planes para contener cualquier acción violenta en las próximas jornadas de manifestaciones, sobre todo en la del 20 de julio. Por eso vienen reuniéndose con las autoridades locales de Cali, de Bogotá, de Neiva, para hacer ese plan que contenga a los violentos. Y ha pedido a las autoridades información, que la ciudadanía pueda denunciar cualquier información que pueda permitir contener las acciones violentas o identificar a los vándalos. Lo ha dicho el director de la policía, el general Jorge Luis Vargas. Quiero recordarle a los colombianos que hay hasta 100 millones de pesos. Para el caso de Cali, el alcalde tiene una bolsa de hasta 500 millones de pesos, pero para el resto del país hasta 100 millones de pesos. Para las personas que nos den información en el fin de individualizar a aquellos delincuentes o personas que tengan intenciones de generar delitos, no solamente en Bogotá, sino en otras ciudades, como lo hemos venido conociendo en estos consejos de seguridad. Y esto es muy importante, que los medios de comunicación, se los pedimos, nos ayuden a enviar este mensaje a los colombianos. Ahí estaba el director de la policía, el general Jorge Luis Vargas, también pidiéndole el favor a los medios de comunicación que divulguen esta información, y es que la ciudadanía puede colaborar dando información que permita identificar a las personas que cometen estos actos violentos en medio de las manifestaciones sociales. Muchas gracias, Camilo. Vamos rápidamente con más noticias económicas aquí en Casa de Nariño en Línea. La economía en Noticias Casa de Nariño en Línea. Las empresas de Colombia y Brasil se van a ver beneficiadas con un acuerdo aduanero que fue suscrito en las últimas horas entre las autoridades aduaneras de los dos países. Gerson Beltrán nos amplía los detalles. Brasil y Colombia lograron firmar un acuerdo de reconocimiento mutuo de sus programas de operador económico autorizado o EA, beneficiando a las empresas brasileñas y colombianas. Nos sentimos muy satisfechos de haber logrado firmar un acuerdo de reconocimiento mutuo dentro del programa Operador Económico Autorizado con nuestro hermano país del Brasil, negociado durante estos últimos 2 años tan difíciles para el mundo. Todo en el marco de los 10 años que cumple el Operador Económico Autorizado en Colombia. Las compañías certificadas dentro de este programa tendrán más facilidades en sus procesos de importación y exportación. Este acuerdo va a beneficiar, va a dinamizar y agilizar los trámites de comercio exterior para el sector empresarial con nuestro país hermano, permitiendo al mismo tiempo mayor seguridad y disminución de costos. Cabe resaltar que este programa cuenta actualmente con 285 empresas autorizadas, las cuales tienen 384 tipos de usuarios, entre exportadores e importadores y agencias de aduanas. Con el objetivo de contribuir a la reactivación segura en todo nuestro territorio nacional, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lanza el próximo viernes, es decir, ya en 3 días, ¿a qué estamos hoy? ¿Recuerden ustedes? Mañana. Hágame el favor, Eso es por el turno. Eso es por el turno, si se desubica uno un poco, lanza este viernes, es decir, mañana, las ferias de reactivación en el Quindío. Esto, como les decía, con el fin de apoyar la reactivación segura de este sector. Nuestro compañero Gerson Beltrán nos cuenta todos los detalles. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo inicia esta semana las ferias de reactivación, una estrategia que busca brindar apoyo y acompañamiento directo a los empresarios, emprendedores y promotores turísticos de todo el país en esta fase de reactivación económica segura. Este programa contará con la participación de entidades adscritas. La primera feria tendrá lugar el próximo viernes 9 de julio en el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones de Armenia, en el departamento de Quindío, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es libre bajo protocolos de bioseguridad contemplados por las autoridades locales. De acuerdo con el Ministerio, se llevarán comercio exterior, desarrollo empresarial y turismo. También tendrá un espacio para la exposición de emprendimientos locales bajo la sombrilla Compra lo Nuestro. Estamos comprometidos en apoyar a los empresarios, emprendedores y promotores turísticos en esta fase de reactivación económica segura. Por ese motivo, a partir de esta semana, funcionarios del Ministerio y entidades adscritas, Fontur, Procolombia, Impulsa, Colombia Productiva, Bancoldex, Fondo Nacional de Garantías y Artesanías de Colombia, haremos presencia en las regiones del país. En el marco del evento se hará el lanzamiento de la Política Regional de Infraestructura Turística, la cual se ejecutará a través de 6 objetivos específicos.
los deportes, en Noticias Casa de Nariño en línea. Noticias del deporte, Carlos, para despedirnos. Nos hemos alargado un poquito. Un poquito, pero para decirles que está en plena competencia la Vuelta Ciclística al Tolima, la quinta Vuelta Ciclística al departamento del Tolima. El equipo del Ministerio del Deporte, Colombia Tierra de Atletas, Nelson Soto, pedalista de esta escuadra, ha ganado la primera etapa en esta vuelta que es muy importante en el tema nacional. Pues bien, también es conocido en las últimas horas pues el mensaje que ha entregado la entrenadora del equipo de Colombia Tierra de Atletas, pero femenino, que está participando en esta etapa y que el año pasado, en 2020, tuvo una muy buena representación. Rocío Parrado ha hablado acerca de la importancia para la mujer, para el equipo femenino de Colombia Tierra de Atletas, participar en esta válida del ciclismo profesional en Colombia. Bueno, nosotros venimos a esta carrera con grandes expectativas, un inicio de temporada muy bueno, campeonas nacionales, campeonas de la Vuelta a Guatemala y bueno, venimos a revalidar el título con Tatiana Ducuara, ella es la actual campeona de la Vuelta del Tolima y bueno, también venimos a disputar cada una de las etapas y cada uno de los títulos. Rocío Parrado estando allí con las felicitaciones que ha escrito en las últimas horas el trino del ministro Lucena a Nelson Soto por haber ganado esta primera etapa y a la participación del equipo femenino Colombia Tierra de Atletas. Bien importante esa noticia y nos vamos. Sí, señor. Mañana, como siempre, la invitación a las 12 del día con todas las noticias del Gobierno Nacional y de la Presidencia de la República, aquí en el Noticiero al Mediodía de Casa de Nariño en línea. Muy buena tarde para todos. Contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.